Hola, espero que todos puedan verme bien. Este, Todavía no veo a nadie conectado. Si se empiezan a conectar y me ven bien, me avisan, porfa. Bueno, pues antes, para empezar, quiero pedirles una disculpa porque el lunes no pudimos tener el estudio. Tuve problemas con mi teléfono desde el domingo, de hecho no tuve línea. Entonces pues tampoco tenía internet y hasta hoy, de hecho vino el técnico a arreglarlo y ya todo se normalizó, pero sí había tenido este, problemas, fue por eso que no tuvimos el estudio el lunes, pero ya espero que ya se esté normalizando mi servicio de internet y eh, pues que me puedan ver bien, que no se trabe y ya saben, si se traba, pues nos vamos a cortes comerciales y ya regresamos en otra transmisión, ¿va? Si pudieron ver en la imagen que nos estuvo mandando Lisette, pues ya saben que hoy nos toca estudiar a Juan, a este joven de la Biblia. Y bueno, antes de empezar, vamos a orar, ¿va? Pues, Padre, hoy yo te doy gracias por lo que tú vas a hablar a nuestra vida. Gracias porque a través de tu palabra sigues enseñándonos, sigues guiándonos y realmente ese era el propósito, Señor, que pudiéramos conocerte a ti cada día más y que pudiéramos encontrar vida en ti, así como le hallaron muchos hombres de los cuales podemos leer y que podemos aprender. Gracias por cada persona que está viendo este estudio, eh, ya sea que lo vea ahorita junto pues, conmigo o después, Señor, en alguna otra transmisión en YouTube, como sea, Señor, gracias. Aún te pido que sea tu Espíritu Santo quien me guíe, que utilice mi vida, Señor, y que seas tú hablándonos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y sobre todo que podamos darte la gloria a ti, Señor, a través de esto. En nombre de Jesús, amén y amén. ¿Va? Pues no sé si recuerdan anteriormente, habíamos platicado ya varios episodios de Juan, varias cosas que él había vivido en su vida, junto con Jesús en el ministerio y algunas actitudes, ¿no? Que él tenía. Habíamos visto que él era parte del círculo íntimo de Jesús porque en ciertas ocasiones, en ciertos episodios, en momentos muy especiales y específicos, Jesús, junto con otros dos apóstoles, eh, lo había como que separado del grupo para que pudieran estar con él, ¿no? Como que eran más cercanos a él. Y la otra circunstancia, la otra cosa que habíamos visto de Juan también, es que él tenía actitudes un tanto arrogantes, actitudes como que se creían un poco más que los demás. Y esto había causado varios, pues no problemas, pero sí revuelo entre los demás discípulos, ¿no? Y le había también acarreado ciertas eh, regaños, por decirlo así, de Jesús. Y nos habíamos quedado ahí, en que él tenía una actitud así muy arrogante, muy creído. Y yo les comenté que íbamos a ver cómo era que en la vida de Juan, cómo era que Jesús había impactado y había transformado totalmente la vida de Juan. Una de esas cosas que habíamos platicado es que a Juan se le conocía como el discípulo amado. Eh, Muchos dicen que es porque era el más pequeño de los discípulos, ¿no? Yo les he contado que aproximadamente se calcula que pudo haber tenido entre 16 o 21 años en el periodo de tiempo que estuvo con Jesús.
Entonces realmente era muy joven, era muy chico y vivió muchas cosas con Jesús, del día a día, eh, milagros, etcétera, ¿no? Que vivían junto con él y realmente transformó su vida. Decíamos que él tenía el apodo de Boanerges, que significaba, ahí déjenme ver exactamente, eh, hijos del trueno. Entonces, ¿en qué momento sucede esto, no? De conocerlo como hijo del trueno a conocerlo como el discípulo amado, es lo que vamos a ver y por qué y tantas cosas que pasan, sobre todo en el Evangelio de Juan, que es donde lo podemos leer. Esta parte del discípulo que Jesús amaba, este, no sé, vamos a ver las circunstancias en las que esto pasaba y por qué pasaba, ¿va? Este, si ustedes rápidamente agarran su Biblia, generalmente, no sé, al principio de cada libro o un poquito atrás, dependiendo ahora sí de cada Biblia que ustedes tengan, hay como que un resumen del libro del que ustedes busquen. O sea, hay como un mini, eh, pues sí, no resumen, pero sí como una reseña de lo que trata más o menos el libro, ¿no? Entonces yo en mi Biblia eh, quiero leerles el pedacito de esa reseña del Evangelio de Juan, ¿va? Cada Biblia puede tener y decir cosas distintas, pero el contexto va a ser pues el mismo, ¿no? Porque es el mismo libro, es la misma historia. Entonces, por ejemplo, en la mía de Juan dice algo así, del Evangelio. El Evangelio de San Juan, por su forma, se coloca aparte de los otros tres. San Juan organiza su mensaje enfocándolo en 7 señales que apuntan a Jesús como Hijo de Dios. Su estilo literario es reflexivo y lleno de imágenes y figuras. Esto más o menos es eh, cómo es que Juan plasmó este Evangelio, ¿no? De una forma muy eh, expresiva, con reflexiones, porque les decía, Juan tenía una actitud muy arrogante y él, conforme se desarrolla el Evangelio, podemos ir viendo eh, esta reflexión, no como tal que Juan la escribiera de, yo, conforme pasó esto, entonces yo veo, ¿no? O sea, no una reflexión como tal, pero sí en su vida, porque algo en él iba cambiando. Eh, entonces, basados en sabiendo, ¿no? Que algo estaba pasando en la vida de Juan, quiero que veamos estas 5 escenas en el Evangelio de Juan, donde se menciona tal cual una frase del discípulo amado. Del discípulo a quien Jesús amaba, por lo general dice así. Entonces, la primera, y me parece muy interesante, muy importante que podamos leer un poquito antes, leer el contexto de cada cita. Yo les voy a dar exactamente donde dice eso, pero vamos a leer un poquito antes y un poquito después, más o menos para darnos una idea de qué y por qué pasaba todo eso, ¿eh? Entonces, la primera es Juan, capítulo 13, versículo 23. Espero que tengan su Biblia y que lo estén anotando. Es Juan capítulo 13, versículo 23. Dice, como subtítulo en este capítulo,
Dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Exactamente el 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Así, ¿no? Sencillamente. Por eso les digo que leamos tantito antes y tantito después para entender qué era lo que pasaba y en qué circunstancias estaban y para saber que aquí pues estaba hablando de Juan, ¿no? Y dice desde el 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y ya era de noche. Después de eso, en el versículo 31, Jesús les comienza a hablar sobre el nuevo mandamiento. Y habla sobre el amor. Y no, después me van a entender, ya después que lo veamos. Pero yo me imagino que al estar aquí en esta, cuando Jesús después les comienza a hablar, Judas ya no estaba. Estaban los demás discípulos menos él, ¿no? Pero esas pláticas, esos momentos como tan íntimos, transformaron la vida de Juan. O sea, hubo un cambio radical en él, en su vida. Y después me van a entender por qué. Pero bueno, aquí estamos enfocándonos a la parte en la que menciona, ¿no? Que había uno de sus discípulos que estaba, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba al lado de Jesús. Y es como que Simón, bueno, Pedro, así de, tú dile, ¿no? ¿Quién, pregúntale tú a quién, de quién es el que está hablando, o sea, quién lo va a entregar? Y ya es Juan quien le pregunta, pues Señor, ¿tú de quién estás hablando? Esa es una. Podemos ver realmente la unión, ¿no? Como este amor tan de hermandad, ¿no? De estar acostado al lado de Jesús, o sea, platicando, una plática yo creo normal, ¿no? Como si tú y yo de repente estuviéramos en una pijamada o algo así con amigos. O sea, era tal esa relación, yo creo tan padre y tan de amigos, tan de hermanos, que podían estar así, ¿no? En esa intimidad, con esa confianza de... Y los demás, ¿no? Todavía aventaban a Juan como para, pues, las preguntas incómodas que él las hiciera. La otra parte es Juan, capítulo 19, versículos 25 y 27. Aquí es una parte que me sorprende muchísimo. Vamos a leerla. Fíjense. Este capítulo habla sobre la crucifixión de Jesús. Todos remonten a esa escena, ¿no? Para que puedan entender lo que vamos a leer. El 25 dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre.
y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Vean, o sea, qué confianza, qué relación tan estrecha había, que Jesús en ese momento, o sea, en el momento en que sabía que ya estaba a nada de morir, le dijo a Juan, te encomiendo el cuidado de mi madre, ¿no? Hazte cargo de ella. Y lo mismo hacia María, ¿no? Ahora puedes estar segura con él. Y yo me pongo a pensar, no sé, ustedes pónganse también a pensar. Si estuvieras en una circunstancia así, bueno, voy a poner como ejemplo un poquito mi vida. Yo soy hija única y mi mamá no tiene actualmente una pareja, no está casada, no tiene novio. Y pues obviamente tampoco yo tengo hermanos, ¿no? Me pongo a pensar, realmente si yo me muero, ¿con quién tendría la confianza, ¿no? De mis amigos. Pues por lo general todos son de mi edad, un poquito más grandes, un poquito más chicos. Realmente gente así como de la edad de Juan, ¿no? De 19, 21, pues son mis primos. Me pongo a pensar, ¿realmente tendría la confianza eh, para decirles, ¿no? Si yo de repente sé que ya tengo una enfermedad terminal, algo donde ya no me voy a poder curar, y decirles, oye, ante esta situación te encargo a mi mamá, cuídala tú. Les decía, si estuviera en una situación así, en una circunstancia, pues, de este tipo, honestamente no lo sé. O sea, yo sé que mis primos, probablemente, sí verían por mi mamá, ¿no? Y estarían al pendiente de ella y todo eso. Pero yo me pregunto, ¿no? O sea, ahorita, ¿con quién? O sea, ¿a quién le diría? ¿Quién podría tener yo la confianza de decirle eso, ¿no? Entonces imagínense cómo era esta relación entre Jesús y Juan. O sea, qué estrecha era, ¿no? Y cuánto amor había de uno hacia otro. Porque tanto de Jesús para tener esa confianza, ¿no? De decirle, y Juan para aceptar esa responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Que yo creo que lo hacía con amor, ¿no? Porque se encargó de ella. Eh, otro versículo donde podemos ver cómo a Juan se le llama el discípulo amado es en Juan 22. Juan 22. Y aquí habla sobre la resurrección. Voy a leer desde el primero, Juan 21. Y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, aquí está diciendo que quien llegó primero fue Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, Juan se dio cuenta, pero decidió no entrar. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Aquí habla de Juan. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esta es otra escena, ¿ok?
La siguiente es en Juan 21:7. Aquí Juan reconoce a Jesús, ya que Jesús aparece con ellos nuevamente. Aquí es cuando Juan lo reconoce. Entonces, déjenme ver. Desde el primero vamos a leer del capítulo 21. Dice, Jesús se parece a 7 de sus discípulos. A solo 7, ¿ok? Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. O sea, ya había pasado una vez. Si ustedes leen antes, en Juan 20:19, ahí también se les aparece. Y dice, sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Recuerden que los hijos de Zebedeo eran Juan y su hermano. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fíjense, aquí nos recalca, ¿no? Que el discípulo que lo reconoció era a quien Jesús amaba. ¿Y quién era este personaje, esta persona? Pues era Juan. La otra parte también, y aquí sí, bueno, en mi Biblia, no sé en la de ustedes, búsquenla, como título tiene El discípulo amado. Y es desde el capítulo 21, versículo 20, hasta el 25, ya es el final. Lo describe tal cual, ¿eh? Y vamos a leerlo para que en todas esas partes que leímos antes, no dice como tal que era Juan el discípulo amado, pero aquí tampoco lo dice, pero si ustedes ponen atención y se dan cuenta bien de lo que dice la palabra, vamos a ver cómo, pues de por sí que era el Evangelio de Juan, ¿no? Lo que estamos leyendo. Entonces es él mismo quien lo dice sin decirlo, pero fíjense, vamos a leerlo. Es desde el 20, capítulo 21, versículo 20 del Evangelio de Juan. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Recuerden que eso ya lo leímos en Juan 13. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, prácticamente Jesús le dijo, pues a ti eso qué, ¿no? O sea, ¿qué importa si yo quiero que él esté aquí hasta que yo venga? Tú haz lo que yo te dije, ¿no?
Y en el 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, fíjense cómo se malinterpretaban las palabras de Jesús, ¿no? Que la gente, o sea, eso que le había dicho este Jesús a Pedro, se malinterpretó como si Juan entonces nunca se iba a morir. O sea, al contrario, era como, más bien era Jesús diciéndole a, a Pedro, o sea, a ti que si yo quiero que él esté aquí hasta que yo venga. Y ellos lo malinterpretaron como que entonces Juan iba a estar ahí y casi casi inmortal. Y en el 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, aquí ya es Juan hablando de él mismo, ¿no? Pero como en tercera persona. Y el 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y no sé ustedes, pero yo al leer esto no lo podía creer. O sea, yo decía, qué increíble lo que Jesús hizo en la vida de Juan. Y lo que hace en tu vida y lo que hace en mi vida. O sea, reflexionenlo un poquito. Ay, me dan ganas de llorar, pero es que en tan poco tiempo, en 3 años, Jesús transformó completamente la vida de Juan. Y estoy segura que en menos tiempo Jesús ha transformado la tuya y la mía también. A veces son instantes, ¿no? Momentos en nuestra vida en los que Jesús nos llama y nos transforma. Y aquí me sorprende un buen porque a pesar de la actitud tan arrogante que tenía Juan al principio y que leímos anteriormente, en todas estas partes en donde leemos que del discípulo a quien Jesús amaba, él jamás dice fui yo, no, o era yo. Y aquí en el capítulo 21 tampoco lo dice tal cual, entonces habla de un cambio de actitud y de humildad en Juan que no hubiéramos visto antes y que sin Jesús tampoco hubiera sido posible, ¿no? De hecho, como un dato, bueno, no sé si ustedes lo sabían, a mí se me hace interesante, no sé si se les haga también interesante a ustedes, pero del Evangelio de Juan es el único que relata el momento en que Jesús les lava los pies a los discípulos. Entonces, quiero pensar que este acto impactó tanto, tanto, tanto su vida, que él lo escribió, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo a través de él, pero imagínense cuánto lo que causó en él, ¿no? En su corazón para que sea el único de los 4 que lo escribió o que está plasmado aquí en este evangelio. Y por último, eh, vamos a leer realmente el propósito del libro del Evangelio de Juan. Y que él lo tenía muy claro y que en el próximo estudio vamos a ver que eh, esta claridad que Jesús ya le había dado, como en sus otros libros, tanto en todas las epístolas como en Apocalipsis, se ve reflejado. Entonces, está en Juan 20, versículos 30 y 31. En mi Biblia dice el propósito del libro. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto era lo que Juan tenía muy claro y lo que hoy tú y yo debemos de tener eh, en nuestra mente, en nuestro corazón constantemente, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que creemos sobre Él? Que Él es Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que Él nos ha dado vida. Esto es lo que transformó la vida de Juan, lo que hizo cambiar totalmente su actitud y de conocerlo a como hijo del trueno, ¿no? Una persona pues un tanto hasta irrespetuosa, un tanto, no sé, mandona, arrogante, creído, o sea, feo, ¿no? Jesús realmente vino a transformarlo, a cambiarlo totalmente y a darle ese amor que vamos a ver pues más adelante en sus otros libros y vamos a ver reflejado esta parte de la personalidad de Jesús, del amor de Jesús en la vida de Juan. Entonces, yo quiero dejarlos con estos nada más, que se puedan dar cuenta de por qué es que a Juan se le conoce como el discípulo amado, en qué partes de la Biblia es que se le llama así y en qué escenas, ¿no? En qué escenas fue que se desarrolla este contexto. Entonces, de mi parte es todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nuevamente podemos darnos cuenta cómo tú nos transformas, cómo ha sido tu gracia en nuestra vida simplemente. Porque no lo merecíamos, no merecíamos tanto amor, no merecíamos tanta misericordia, Señor. Aunque tu palabra sea revelada a nuestras vidas y así como lo hiciste con Juan, Señor, transfórmanos y que en nuestro corazón haya esa disposición para cambiar, que sabemos que proviene de ti, Señor, pero Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón haya ese deseo. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo, aún gracias por la vida de Juan, por lo que tú hiciste en él y porque, Señor, el día que podamos verlo, podamos platicar con él y poderle preguntar, Señor, que tantas cosas que vivió contigo, tantas cosas que hizo a tu lado, Señor, y que aún aprendió de ti. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Aún gracias por cada persona que pudo escuchar esto. Y sea que lo escuchen hoy, que lo escuchen después, que seas tú quien hable a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, pues ya de mi parte es todo. Y espero que se encuentren muy bien. Les mandamos saludos, ya está por terminar el año. Y algunos sabemos que están en finales, y ahora con todo esto de que están en línea, pues a veces es un poquito complicado. Pero ya saben que pueden encontrar el estudio completo en YouTube y o si no también en Facebook lo pueden repetir. Cuídense mucho y espero que nos veamos pronto. Bye.